Hola a todos. Es común escuchar la frase de que los datos son el activo más valioso de una organización. Y esto es completamente cierto. Va desde mantener la precisión operativa y la trazabilidad en entornos industriales críticos hasta gestionar la información más sensible de miles de usuarios. Entonces, las bases de datos son indiscutiblemente el corazón de cualquier operación moderna. Pero concentrar tanto valor en un solo ecosistema nos pone frente a un reto enorme. Construir y operar una base de datos no es suficiente. El verdadero desafío actualmente es defenderla. Nos enfrentamos a un panorama donde los ataques son cada vez más sofisticados y donde un simple error de configuración puede comprometer la reputación y la viabilidad entera de una institución. Soy Elías Sánchez, estudiante de Ingeniería en Ciberseguridad del programa de Educación a Distancia de la Universidad Cuauhtémoc, y en los próximos minutos vamos a entender cómo proteger nuestra información y bajo qué pilares se sostiene la seguridad misma. Para que una base de datos se considere verdaderamente segura, no basta solo con restringir su acceso, y aquí vamos a ver por qué. La seguridad de la información a nivel global y también institucional se sostiene sobre tres pilares fundamentales, conocidos en la ciberseguridad como la triada CID: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y si uno de estos pilares falla, la arquitectura de seguridad colapsa. Para entenderlo mejor, vamos a desglosar qué significa cada principio en el ecosistema de las bases de datos. El primer principio es la confidencialidad. Aquí el objetivo principal es prevenir que los datos sean expuestos. Esto es porque en una base de datos almacenamos activos críticos, credenciales, datos financieros, propiedad intelectual o información personal. Y para garantizar este principio, implementamos controles de acceso estrictos, que aseguran que solo las personas o aplicaciones con los permisos exactos puedan realizar consultas, aunque además utilizamos el cifrado de datos. De esta forma, incluso si se logran extraer los archivos físicos de la base de datos, va a ser imposible leer la información sin la clave criptográfica correspondiente. Ahora, en el siguiente pilar tenemos a la integridad. Aquí hay algo importante de aclarar. No tiene utilidad que la información sea secreta si no podemos confiar en su veracidad, por lo que la integridad garantiza que los datos sean exactos, completos y que no hayan sido modificados maliciosamente o por un error del sistema. En las bases de datos, este principio se mantiene aplicado a reglas estructurales, o sea, validando los tipos de datos en cada columna, usando restricciones relacionales y generando registros de auditoría inmutables para trazar cualquier modificación. Así, si alguien altera de forma no autorizada un registro en una tabla transaccional, la integridad de todo el sistema se ve corrompida. Finalmente, tenemos la disponibilidad. Una base de datos con una confidencialidad perfecta y una integridad impecable no tiene valor si los usuarios legítimos no pueden acceder a ella para operar. Por lo que aquí vemos que la disponibilidad es el principio que garantiza que los sistemas de bases de datos mantengan la continuidad frente a fallos del hardware, cortes de red, desastres naturales o ciberataques. Y para asegurar este pilar, el diseño debe contemplar redundancia de servidores, planes de recuperación ante desastres y políticas de copias de seguridad automatizadas. Ahora que ya vimos esto, preguntémonos, ¿quién o qué amenaza exactamente estos principios? Ya sea que hablemos de un clúster de bases de datos distribuido a nivel global o de un servidor centralizado tradicional, existen vectores de ataque bien identificados que buscan vulnerar nuestro sistema. Y precisamente existen 5 amenazas principales actualmente. En primer lugar, tenemos la histórica pero aún letal inyección SQL. Esto ocurre cuando el atacante logra engañar a la base de datos enviando comandos maliciosos a través de un formulario web o una API. Y si la aplicación no limpia esos datos, el atacante puede extraer tablas enteras o borrarlas,
quebrando la confidencialidad y la integridad de un solo golpe. Pero por otro lado, no todas las amenazas vienen de afuera. Como segundo lugar tenemos el abuso de privilegios y las amenazas internas. A veces esto puede ser debido a un empleado negligente, a veces a uno malintencionado o simplemente un atacante que logró robar las credenciales de un administrador. Y como el acceso es legítimo ante los ojos del sistema, estos ataques son muy difíciles de detectar antes de que el daño esté hecho. La tercera gran amenaza es francamente un error humano, las configuraciones deficientes. En la era de la nube, es común ver bases de datos levantadas rápidamente con contraseñas por defecto o peor aún, con puertos abiertos directamente a Internet. Los atacantes utilizan escáneres automatizados buscando estos descuidos todo el tiempo y cuando logran explotar alguna de estas brechas, el siguiente paso suele ser el ransomware o secuestro de datos. O sea, se inyecta un malware que cifra toda nuestra información y nos exigen un pago en criptomonedas para devolvernos el acceso. Esto es un golpe directo a la disponibilidad. Finalmente, tenemos a los ataques de denegación de servicio o DDoS. Y aquí el objetivo no es robar información, sino paralizar la operación al inundar los servidores o nodos distribuidos con tráfico basura. Esto satura el ancho de banda y la capacidad de procesamiento de la base de datos, dejando fuera a los usuarios legítimos. ¿Y por qué es importante conocer estas amenazas? Porque conocerlas es el primer paso para diseñar una arquitectura de seguridad proactiva y no una que simplemente reaccione cuando el incidente ya ocurrió. Ahora, no basta con saber qué nos puede pasar. Debemos saber cómo defendernos. Por esto mismo, en esta sección vamos a explorar las implementaciones de seguridad más robustas que se utilizan actualmente en la industria para mitigar estos riesgos y garantizar que la tríada C y D se mantenga intacta. En la primera línea de defensa tenemos el cifrado, y actualmente el cifrado debe ser total, tanto en tránsito para evitar ataques de hombre en el medio, como en reposo, mediante el cifrado transparente de datos o TDE. Esto asegura que si alguien roba el disco duro o intercepta la red, solo encuentre ruido ilegible. Sumado a esto, tenemos el enmascaramiento dinámico. Esta es una técnica donde la base de datos decide qué mostrar según quien pregunte. Por ejemplo, un operador de soporte puede ver solo los últimos 4 dígitos de un número de cuenta, mientras que el sistema de pagos ve el dato completo. Así protegemos la privacidad sin romper la operatividad. El siguiente es el IAM o gestión de identidades. Aquí ya no confiamos en simples contraseñas. Implementamos el modelo Zero Trust, donde nadie es confiable por defecto. El uso de MFA y el control de acceso basado estrictamente en el rol de trabajo reduce drásticamente nuestra superficie de ataque. Pero como la seguridad no es estática, necesitamos el monitoreo de actividad o DAM. Estos sistemas actúan como cámaras de seguridad inteligentes que vigilan cada consulta SQL. Si un usuario que normalmente consulta 10 registros de repente intenta descargar 10.000, el sistema bloquea la acción y alerta al SOC de inmediato. Finalmente, tenemos a los firewalls de base de datos. Estos actúan como un escudo específico que entiende el lenguaje SQL, bloqueando intentos de inyección antes de que lleguen al motor. Esto nos permite aplicar un parcheo virtual, protegiendo vulnerabilidades conocidas incluso antes de que hayamos tenido tiempo de actualizar el software. Existen formas de prevenir e implementar estas capas de forma conjunta. Esto es lo que separa a una organización resiliente de una que escuchamos que tuvo algún incidente gracias a una brecha de datos. Bueno, con esto hemos recorrido una parte del panorama de este ecosistema. Lo que debemos llevarnos es que la seguridad es un ciclo de vida continuo y no importa qué tan avanzado sea nuestro cifrado o qué tan robusto sea nuestro firewall de base de datos. Si un administrador
con altos privilegios comete un error por falta de capacitación, la arquitectura completa colapsa, por lo que una estrategia real y efectiva exige un equilibrio perfecto entre tres elementos: la tecnología que desplegamos, los procesos que auditamos y las personas que operan el sistema. Asimismo, nuestra mentalidad debe evolucionar de ser puramente reactiva a ser estrictamente proactiva. O sea, debemos diseñar infraestructuras resilientes asumiendo que desde el día uno que el ecosistema operará bajo hostilidad constante. Ya por último, el garantizar la confidencialidad, mantener la integridad y asegurar la disponibilidad de nuestros datos no es una lista de tareas para el departamento técnico, es una responsabilidad compartida. Una base de datos blindada y bien administrada es el motor que permite la continuidad operativa de cualquier organización, y lo que es aún más valioso es la garantía que mantiene intacta la confianza de los usuarios e instituciones. Muchas gracias por su atención.